Estaría bueno debatirlo mucho, no que sea tan rápido, un tema así que vos lo estuviste abordando mucho en los medios, pero en términos del Congreso y a nivel bancada realmente no hubo un gran debate ni análisis profundo todavía, no hubo conversación entre diversas, digamos, valga la redundancia, bancadas ni partidos, entonces no hay como mucha claridad en el tema. Por otro lado, creo que no hay ni un apuro, porque de los 9 ministros, creo que 8 ya están con su inconstitucionalidad. Creo que el único que no tiene la inconstitucionalidad es Víctor Río, que seguro la va a presentar, tiene 4 años para presentarla, porque todos prácticamente esperaron su 5º año. Entonces en realidad no hay tampoco ni un apuro ni apremio para tocar, porque justamente ahora salió ya la de los últimos, incluido lo del TCJE hace 2 años. Entonces no hay apuro, no hay ni una urgencia sobre el tema, y en mi caso particular, que es lo que vamos a debatir, yo quiero que se rechace esa ley. Y por lo tanto, en todo caso, de mi parte voy a buscar que se trate el día que tengamos los votos para rechazarla. Es lo lógico en un colegiado y en la Cámara. Bueno, permitime ponerte un contexto histórico, y a lo mejor no estás de acuerdo ni en el contexto histórico, pero quiero plantearlo, digamos, una de las razones por las que yo tengo una posición contraria a la tuya en este tema es la siguiente. Sebastián, este tema se adoptó en 1995, es decir, 3 años después de aprobar la Constitución. Se aprobó en una negociación política que tuvo como protagonista a 3 personas. Una de ellas me llamó a decir que en realidad su rol no fue así de protagónico, voy a dar los nombres enseguida, que fue entre Juan Carlos Galaverna, Miguel Abdón Zaguier y Emilio Camacho. Emilio Camacho era concejal, él me explicó cuál era la limitación de su participación en este debate. ¿Concejal? ¿Contralor? ¿Concejal dijiste? Concejal. Él era concejal en 1995. 1995. Se estableció 3 años después de la Constitución un acuerdo político, Sebastián, y vamos a entrar en la cuestión constitucional, pero yo quiero plantearte otro tema, y es el siguiente. Este acuerdo político generó 26 años continuos de crisis institucional, algunas de ellas bien graves. 2 pulverizaciones de la Corte que produjeron una catástrofe que ahora tuvo un resultado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a mi modo de ver, desde el punto de vista fáctico, práctico, es insostenible para la República seguir en un esquema que solo genera crisis, mi querido Sebastián. Bueno, lógicamente estoy yo en otro análisis, ¿verdad? Yo creo que en realidad más que una negociación política, ahí lo que se puso es poner en un artículo legal lo que de por sí la Constitución establecía. Es como cuando justamente se van reglamentando cuestiones constitucionales. Es decir, yo creo que ahí no hubo ni un invento ni nada. Yo, en mi caso, creo que la Constitución Nacional es clara, como bueno, hay una gran parte que considera así, como otra parte que considera lo contrario. Yo ya empecé diciendo algo que va a sonar contradictorio, pero quiero decirlo. Yo estoy a favor de la inamovilidad de los magistrados. Yo estoy a favor de que tengan que durar hasta los 75 años sin confirmaciones. Pero creo que eso no dice esta Constitución. Si hay una reforma alguna vez y yo fuera un constituyente, yo votaría por la inamovilidad a los 75 años. O sea, quiero dejar en claro esto. A mí me gusta esa posición y creo que es la correcta, pero creo que no es la que establece nuestra Constitución Nacional, y a mí me corresponde como diputado, valga la redundancia, velar por el cumplimiento de la Constitución, y yo creo, con una convicción personal y de un equipo que me rodea, que no es lo que establece la Constitución Nacional. Para arrancar así brevemente, ¿verdad? Porque para que sea más un diálogo y no aburrirle a la gente, ¿verdad? Yo creo que donde la Constitución no distingue, yo creo que tenemos que partir de una base que podemos coincidir o no, eventualmente poner eso como una premisa. Si la Constitución no distingue, nosotros no podemos distinguir. Más todavía cuando estamos hablando de una cuestión de derecho público. Y la Constitución no distingue la calidad de magistrado con la calidad de ministro de la Corte Suprema de Justicia. No distingue. Y en mi interpretación, cuando en el artículo 247 de la Constitución justamente habla de quiénes son los encargados de la administración de justicia, habla de Corte Suprema, tribunales, juzgados. Entonces, ¿qué dice? Los ministros y magistrados. No dice eso, no distingue. Habla de la Corte,
no recuerdo precisamente, tenía a mano la Constitución también, pero bueno, corte, tribunales, juzgados, no recuerdo la frase exacta. Espera un ratito. No para interrumpirte, para ayudarte. Sí. Poné el 247, pero si tenés ya disponible nomás. Porque es el que está hablando ahora mismo Sebastián. Ahí. Artículo 247. A ver, me pongo así para que se pueda ver. Segundo párrafo, la administración de justicia está a cargo del Poder Judicial ejercido por la Corte Suprema, tribunales y por los juzgados, específicamente lo que estaba mencionando, en la forma que establezcan esta Constitución y la ley. Es decir, ahí no dicen los ministros y magistrados y no distingue la Constitución en mi interpretación a la Corte de esa terminología. Es decir, los ministros de la Corte son magistrados. En ese sentido, por consiguiente, el artículo 252, si no estoy equivocado, habla justamente de la duración de los magistrados y habla de la doble confirmación para adquirir la inamovilidad. Ahí está, de la inamovilidad de los magistrados. Y habla en términos genéricos de los magistrados. En ningún lugar de la Constitución dice que los ministros de la Corte no son magistrados. Entonces, ¿qué ocurre? El artículo más adelante, cuando habla de la remoción de los ministros de la Corte Suprema, justamente no habla de la inamovilidad, creo que el 257, un poco más abajo, Pedro, baja. Habla de la... No, de la forma de los juicios... Más abajo es. 12 y 1. El 12 y 1, sí. 12 y 1. Sí. Habla de la remoción y cesación de los ministros. No está hablando de su inamovilidad, habla de su remoción y cesación. ¿Por qué ahí sí distingue la Constitución? Porque los magistrados en general son removidos, valga la redundancia, o cesados por el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y como los ministros de la Corte Suprema de Justicia son electos por una autoridad política como es el Congreso, establece que pueden ser solamente removidos por juicio político. Es decir, a mi criterio, el nuestro, o bueno, de muchos que creo que consideramos esto, en realidad la Corte Suprema no distingue la calidad de ministro con magistrado. En segundo lugar, los unifica justamente cuando en el artículo 252 habla específicamente de cortes, tribunales y juzgados. Por consiguiente, en la inamovilidad de los magistrados establece la doble confirmación y por último habla de cesación y remoción. En ningún momento habla de la inamovilidad en ese artículo. Habla solo de cesación y remoción y que es correcto, valga la redundancia, y por último, porque ellos son electos por el Poder Legislativo. Sería absolutamente contradictorio que el jurado de enjuiciamiento de magistrados pueda cesar o remover a los ministros de la Corte. Con esa argumentación y un poco con esa lógica y sumado a que yo creo que la Constitución hay que interpretarla también de manera sistemática y también un poco en su momento histórico. El Paraguay definitivamente en el 92 lo que buscaba, y al leer un poco también, porque muchos constituyentes coinciden también con esto, es como que buscaba que nadie se pueda perpetuar en el poder, prácticamente en ningún cargo. Y en ningún tipo de Estado. Por eso vemos lo que pasa con el presidente y vicepresidente y la no reelección, y bueno, en este caso con la Corte Suprema, que no haya una perpetuidad en estos cargos. Entonces hasta ahí llego para después decir otras cosas. Bueno, yo creo que voy a plantearte el punto de vista contrapuesto, porque me parece importantísimo, estimado amigo, que la gente conozca los términos de este debate como corresponde, ¿verdad? Uno, yo creo que la Constitución sí distingue. La Constitución distingue entre ministros y magistrados. Pero vale una cuestión idiomática primero, que ya la estuvimos explicando acá varias veces. Hay una subciencia, vamos a llamarla así, un instrumento de soporte a la ciencia que se llama taxonomía, que es la investigación, estimados amigos, de cómo se clasifican las cosas en el universo. Usando la taxonomía tenemos una cuestión muy simple, Seba. Todos los ministros son magistrados. Eso es categórico. Nadie discute eso. Pero no todos los magistrados son ministros. Claro. Muy bien. Entonces, lo que nos indica la taxonomía es que hay una diferenciación. Pero más, ¿distingue o no distingue nuestra Constitución? Pedro, te pido por favor, anda un poquito más allá, un poquito más, un poquito más. Acá, ahí, acá. ¿Distingue o no distingue nuestra Constitución? Habilita un capítulo para el Poder Judicial y habilita una sección especial, específica, distinta, diferente, que se llama Corte Suprema de Justicia. Eso no es un distingo. No solo es un distingo por la
disposición en la Constitución no solamente es un distingo por la cuestión taxonómica, es un distingo porque hay una diferencia, los magistrados denominados ministros, que son magistrados, pero no todos los magistrados son ministros, los magistrados ministros tienen una elección diferente, un proceso de destitución diferente y una función diferente. En consecuencia, la Constitución se distingue. Se va. Perdón, hay que ser claro. Justamente, distingue cosas precisas y no distingue la inamovilidad. No, pero distingue con claridad su método de elección, justamente distingue su método de remoción y cesación, distingue las necesidades para tener, y cuando dicen que lleva el título de ministro, es lo mismo que decir que al juez se le dice juez y al miembro del tribunal de la misma forma. No, pero no distingue la inamovilidad. No, espera, voy a ir al tema. No vaya a creer que yo no voy a ir al tema. ¿Sabes lo que pasa, Seba? Acá hay una cuestión muy simple que hay que responder, digamos, desde el punto de vista de la limpieza del debate. ¿Es una elección distinta, sí o no? Claro. ¿Es una función distinta, sí o no? Tiene funciones distintas, más que una función distinta. ¿Y el proceso de destitución es o no distinto? Claro. Bueno, luego hay una distinción en la Constitución. Específicamente establecida para esos 3 puntos. Pero en consecuencia hay ese distinto. Hay diferencias. Bueno, en consecuencia, primer argumento tuyo de que no hay distinción, yo creo que sí hay distinción. Al respecto de la inamovilidad. Bueno, pero ahí voy. Poneme el 252, mi querido Pedro. 252. Ahí está. Me encanta esta discusión, Sebastián. Espero que no te aburras, porque yo estoy fascinado. A mí me gusta, no sé si a la audiencia. No, pero espera. Después vamos a pelearnos por el 2023 y eso. Tranquilo, porque esto, a mi modo, esto es lo que vale la pena. El 252, amigas, amigos, no le estoy hablando a Sebastián porque él sabe, lo acaba de decir. Establece que los magistrados son designados por periodos de 5 años a contar desde el nombramiento y los que son confirmados por 2 periodos quedan inamovibles. No te olvides del primer renglón, en cuanto al cargo, a la sede o al grado. Categórico. Otra oportunidad donde la Constitución podría haber distinguido y puesto a excepción de los ministros. Porque acá yo voy a... No distinguió. No, yo voy a una cuestión acá muy sencilla. Sebastián Villarejo, por favor contestame la siguiente pregunta. Si este magistrado, juez de primera instancia, juez de segunda, no es confirmado, ¿qué pasa con él? No sigue en el cargo. No sigue, ¿verdad? No sigue. No sigue. Sí, ¿verdad? No sigue. O sea, quiero que contestes a la cámara. No sigue en el cargo. No sigue. Muy bien. 261, mi querido Pedro. Por favor. Los ministros de la Corte solo podrán ser removidos por juicio político, no por el jurado, no por el Consejo de la Magistratura. No por el jurado. No por el Consejo de la Magistratura, porque el efecto de no ser confirmado es ser removido. No. Espera. Bueno, seguí tu análisis, después yo agarro. El efecto de no ser confirmado en los términos del artículo 252 es la remoción. No. Sí, señor. Eso no es remoción. ¿Cómo se llama? La remoción... No. La remoción es cuando un juez va al jurado del enjuiciamiento de magistrado y es removido de su cargo en el ejercicio del cargo. El efecto práctico, mi querido Sebastián... La remoción implica un acto. El efecto práctico... La remoción no es la finalización de tu mandato. El efecto práctico de que el Consejo de la Magistratura no te confirme es que cesás en el cargo. No es remoción. No. La remoción se da por el jurado de enjuiciamiento de magistrado. Es el término preciso. Acá hay una cuestión muy sencilla. Los ministros de la Corte solo podrán ser removidos por juicio político y cesarán en el cargo cumplida la edad de 75. O sea, ¿hasta cuándo cesás? Cuando cumplís 75. ¿Y puede ser removido de otra manera que no sea juicio político? No.